El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Eche el volador. ¿Qué ese volador? ¡Quémelo! ¡Ay, espere! ¡Cuidado! ¡Ay, llamen a una ambulancia! ¡Le cayó al niño! La pólvora puede dañarle la fiesta a todos. No arruines la celebración con las quemaduras, mutilaciones y el dolor que puede traer la pólvora. La vida es primero. La pólvora no es un juego. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Les agradezco a ese Congreso que ya no está y que aprobó la reforma laboral que hay que volver realidad, ministro del Trabajo, no solo en letra, porque la letra puede ser falseada, porque la letra puede ser traicionada. Pues avanza a un buen ritmo, como lo ha pedido el presidente de la República, Gustavo Petro. Nosotros tenemos que producir 56 actos administrativos, entre decretos, circulares y resoluciones. Ya hemos expedido unos 20 y estamos en proceso de reglamentar artículos que son claves en la reforma. Por ejemplo, los que tienen que ver con la formalización de las trabajadoras domésticas y de los trabajadores de las plataformas digitales. Pero en lo que tiene que ver con el contrato laboral de aprendizaje, produjimos una resolución para que de manera inmediata el contrato laboral se implementara con los actuales aprendices del SENA y de instituciones similares, y está publicado el decreto para lo que serán los futuros aprendices. Y así como hemos hecho esa resolución y hemos producido esas reglamentaciones, estamos haciendo lo propio, por ejemplo, con la reglamentación del trabajo nocturno y las horas extras, que arrancarán a partir del próximo 26 de diciembre. Hemos producido los documentos que indican la manera como deben ajustarse los reglamentos internos de trabajo en todas las empresas para efecto de garantizar el pago reforzado o incrementado de dominicales y festivos, este año en el 80%, el año entrante en el 90% y en el año 2027 en un 100%. Y ello complementado con la reducción progresiva de la jornada laboral, 44 horas semanales este año, 42 horas semanales el año entrante, en una jornada de 8 horas diarias entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Así que la reforma laboral es una realidad y estamos haciendo inspección, vigilancia y control para que esa reforma se cumpla. Lo estamos haciendo en donde encontramos irregularidades o en donde recibimos denuncias, incluyendo el gremio de periodistas, como ha ocurrido recientemente con los trabajadores y periodistas de Caracol S.A. Él ha entregado miles de pedidos en la ciudad, madrugadas, lluvias, cansancio, siempre llevando algo a los demás. Tus derechos ya llegaron. Tú, que tanto has entregado, ahora recibes lo que mereces: contrato, seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales. Bueno, a un contrato laboral, con todas las disposiciones legales para esos contratos,
¿Qué significa? Seguridad social, riesgos laborales o protección en riesgos laborales. ¿Qué significa? Pago de cesantías, pago de pensión o aportes a pensiones, que significan también aportes para fiscales para que estén cobijados por las cajas de compensación, que significa además, un contrato con las condiciones laborales de los contratos, tal como quedó previsto en la reforma laboral. Y estamos examinando la posibilidad de que por lo menos los aprendices del SENA puedan tener la posibilidad de estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro y acceder a los beneficios que ello implica. Pero yo le quiero hablar de cifras. El impacto de la reforma laboral en términos de formalización de los trabajadores va a significar que más de 1.400.000 trabajadores ingresen a la fuerza laboral formal del país. Estamos hablando de 440.000 trabajadores de las plataformas de reparto. Estamos hablando de 500.000 de las 700.000 trabajadoras domésticas que hoy no cuentan con ningún contrato laboral, y estamos hablando de 420.000 aprendices del SENA e instituciones similares, más 60.000 madres comunitarias, más la base de protección social que vamos a garantizar para recicladores, trabajadores de la cultura, artistas, deportistas e instructores deportivos. En fin, vamos a tener el año entrante 2 millones, una cifra entre 1.500.000 y 2 millones de nuevos trabajadores formales en el país. Es trabajo cuando mis manos preparan los alimentos con amor. Es trabajo cuando estoy en tu casa para cuidar de los tuyos. Es trabajo cuando yo cuido de tu hogar, mientras tú también vas a trabajar. Tu casa es mi lugar de trabajo y en él hago mis labores con amor y calidad. Pues que son catastróficos o catastrofistas, que en cada decisión del gobierno del presidente Petro, ¿no?, ven un apocalipsis, ¿no?, y se anticipan, digamos, a hacer una suerte, digamos, de terrorismo mediático, ¿no?, o de terrorismo en las redes sociales. Ahora que acabamos de publicar un decreto para regular de manera mucho más estricta la intermediación laboral, están hablando de que se van a perder 500.000 empleos. Y eso es carreta. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario. La reforma laboral y las políticas laborales y salariales del presidente Petro están produciendo todo lo contrario. Está produciendo, por ejemplo, un crecimiento económico que en el último registro del DANE es del 3.6%. por encima de todas las economías de América Latina y de muchas de las economías asiáticas. Estamos en la tasa más baja de desempleo, en el 8.2%, con un incremento del empleo formal respecto al empleo informal, con reducción de brechas entre hombres y mujeres y con aumento de la participación de los jóvenes en la fuerza laboral del país. Y todo eso está ocurriendo con un control de la inflación en el 5.2%, porque también nos viven diciendo de que si les pagamos más a los trabajadores, entonces los precios se van a disparar. Carreta también, está ocurriendo todo lo contrario. Y lo que va a dejar el presidente Petro como legado para el país es una economía sana. Yo le quiero decir lo siguiente: nosotros recibimos la tasa de desempleo del gobierno Duque en un 9.7%. Ya la tenemos en el 8.2%. Y con lo que va a ocurrir con el incremento del salario mínimo, que ya empezamos a negociar en el día de hoy, la tasa de desempleo va a seguir bajando, la economía va a seguir creciendo y la inflación va a seguir controlada como hasta ahora ha venido ocurriendo. Le he pedido que miles de inspectores del trabajo, ojalá mujeres, puedan recorrer todas las empresas de Colombia para verificar si la ley se cumple. Y si no se cumple, tomar las medidas del caso. Que
que empiezan por la organización del mundo del trabajo. ¿Dónde está el gran sindicato de trabajadores y trabajadoras del banano nacional que esté al lado de los trabajadores y las trabajadoras ayudándonos en esta labor de que la ley se vuelva realidad? El Ministerio del Trabajo tiene una presencia en todo el territorio nacional. Tenemos 32 direcciones territoriales y tenemos 2 oficinas especiales, una en Barrancabermeja y otra en Buenaventura. En todos esos escenarios territoriales tenemos inspectores de trabajo, más de 1.200 inspectores de trabajo en todo el territorio nacional. Vamos a vincular 1.000 nuevos inspectores para llegar al estándar internacional, un inspector por cada 10.000 trabajadores en Colombia, y además hemos reorientado la inspección con inspección de género para vigilar, la violencia y el acoso laboral contra las mujeres, inspección en sectores estratégicos de la economía colombiana, y además de eso, inspección en proteger la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores. Eso es un trabajo que hacemos por indicación del propio presidente de la República y por mandato de la reforma laboral. Y además de eso, lo estamos haciendo en las grandes empresas, porque lo que venía ocurriendo en los gobiernos anteriores era que los inspectores, ¿no?, se ensañaban contra el pequeño empresario, contra el emprendedor que tenía una tienda o una fábrica pequeña, y las grandes empresas eran intocables, ¿no? Aquí estamos demostrando que sobre todo en las grandes empresas es en donde más obligación debe haber del empresariado con los derechos laborales. En el primer año, en el 2022, el incremento del salario mínimo fue del 16% y fue concertado en la mesa de concertación salarial. Luego, en el 2023, el incremento estuvo muy por encima de la inflación, con una diferencia de casi 3%. Y en el último año, el decreto de salario mínimo significó un incremento de cerca del 10%. Acumuladamente, el gobierno del presidente Petro ha aumentado el salario en 37.6%. Pero rompiendo una tradición bastante conservadora, tacaña y mezquina de los gobiernos de la derecha política en Colombia, y era que a duras penas el incremento debería ser, ¿no?, para corregir el índice de precios del consumidor, ¿no? Pero aceleradamente los salarios reales iban decreciendo. Nosotros hemos logrado que el salario real de los trabajadores haya crecido en un 17.2% en estos 3 años, y no hemos terminado el gobierno, nos falta el último decreto. Y los indicadores económicos demuestran que nuestra economía va avanzando, que el país va bien y la economía va bien. Porque se acuerda esa famosa frase de Fabio Echeverri y de los empresarios colombianos, Fabio Echeverri, un uribista de Raca Mandaca, que decía, no importa que el país vaya mal, ¿no?, si la economía va bien. No, para el gobierno del cambio, el país va bien si la economía de las familias y de los trabajadores va bien. Vamos a hacer todo el esfuerzo por concertar. Por eso le estaba recordando que el primer año del gobierno del presidente Petro el incremento fue del 16% acordado en la mesa. El señor Jaime Alberto Cabal, en una actitud soberbia, saboteadora y torpe, ¿no?, se niega a concurrir al diálogo sin siquiera conocer las cifras del DANE, sin darse la oportunidad de conocer cuáles son las propuestas del resto de gremios, de los tanques de pensamiento económico y de los trabajadores. Es una actitud absolutamente mezquina y obtusa del señor Cabal, ¿no? Se comporta más como un opositor político que como un representante gremial. Yo he dicho que más bien debería retirarse de FENALCO y lanzarse como candidato al Congreso de la República, a ver si esta vez lo eligen, porque se ha quemado varias veces.
Y además de eso, a mí me parece que los tenderos de barrio y de los supermercados de las localidades y de los barrios del país están muy mal representados en el señor Cabal. Es que el aumento de salario mínimo de un trabajador va a implicar que ese trabajador tenga más para comprar. ¿Dónde? No en Miami, ni en París, sino en la tienda del barrio, en el supermercado, en el centro comercial, en la plaza de mercado, ¿no? Que son a los que el señor Cabal dice representar, ¿no? Y yo creo que los tenderos deben estar indignados y deberían buscarse otro vocero para que proteja y defienda sus intereses en la interlocución con el gobierno y con la sociedad. Los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo, incluyendo trabajadores por cuenta propia o trabajadores de pequeñas unidades productivas, son cerca de 12 millones de colombianos, es decir, la mitad de nuestra fuerza laboral. El incremento del salario mínimo, claro que llega a esa economía popular. Nos falta, por supuesto, incorporar beneficios tributarios, ¿no? Y apoyos a esas pequeñas unidades productivas, porque esas unidades productivas además no se quiebran por lo que le valgan o por lo que signifiquen sus costos laborales, se quiebran por otros factores de producción, por ejemplo, la energía eléctrica en la costa caribe colombiana, ¿no? A los tenderos le viene mejor, ¿no? Una política y un programa de paneles solares en las tiendas como lo viene haciendo el Ministerio de Minas. Los costos de formalización laboral, que significa que una tienda o que cualquier unidad productiva pequeña de menos de 10 trabajadores tengan que inscribirse en la Cámara de Comercio o en las cámaras de comercio del país. Lo que le cuesta el crédito es que esas unidades productivas pequeñas están sometidas al imperio y a la dictadura del gota a gota, ¿no? Porque no tienen acceso al mercado de crédito formal. Esas son las tareas que corresponden a un gobierno progresista para consolidar la economía popular, que es un gran generador de empleo en el país. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por formalización. Incluso la inspección, vigilancia y control que estamos haciendo, la queremos derivar en planes de formalización y en acuerdos de formalización laboral. Eso es lo que estamos haciendo con Supertiendas Olímpica, que tiene 16.000 trabajadores tercerizados con contratos de prestación de servicio o con contratos a término fijo. Es lo que queremos hacer en el sector salud, ¿no? Con las IPS y con las entidades de salud estatales, ¿no? Públicas, en un esfuerzo que estamos adelantando junto con el Ministerio de Salud. Y es lo que queremos hacer en todo el mundo del trabajo en Colombia, tanto en el sector privado como en el sector público. Estamos haciendo un gran esfuerzo por ponernos metas mucho más ambiciosas en materia de formalización laboral, que significa que la regla general, como lo dice la reforma laboral, la ley 2466, la regla general sea el contrato a término indefinido. Un trabajador que deja de tener la angustia de un contrato de prestación de servicios a labor y que es sustituido por un contrato a término indefinido, es un trabajador que transforma su vida, que tiene posibilidad de acceder al crédito y que tiene, por supuesto, incluso menos riesgos de salud mental que se derivan por ese tipo de circunstancias de inestabilidad laboral. En el contrato de prestación de servicios no. Lo que estamos haciendo es examinando mediante la inspección del Ministerio del Trabajo que los contratos de prestación de servicios dedicados a actividades misionales de las empresas sean sustituidos por contratos a término indefinido. Y los que sí tienen límites son los contratos a término fijo, que solo pueden existir hasta por 4 años. Al 4º año, ese contrato a término fijo tiene que convertirse de inmediato o se convierte de inmediato en un contrato a término indefinido.
La gente se dio cuenta que, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo tenía estas facultades de cerrar empresas, de producir sanciones, de producir medidas cautelares. La gente en general no sabía que eso podía ser posible. Además, la gente no le tenía confianza a la labor de los inspectores de trabajo y del Ministerio del Trabajo en los gobiernos anteriores, porque no pasaba nada con las quejas y con las querellas que interponía la gente en las distintas direcciones territoriales del ministerio. Realmente ha habido un incremento, digamos, de la conciencia y de la confianza de la gente en el gobierno y en la institución encargada de proteger sus derechos laborales, que en este caso es el Ministerio del Trabajo. Pero además, el debate público que se generó y la conciencia que se generó con la reforma laboral en el país, con la convocatoria de la consulta popular para votar la reforma, hizo que por vez primera en la historia de Colombia los asuntos laborales fueran un asunto de conversación pública y de conversación cotidiana de la gente. La conversación pública cambió en el país y cambió para bien, porque volcó los ojos y la preocupación de la gente, ¿no?, y la angustia de la gente sobre sus derechos y su derecho primario, del que deriva su sustento, su vida y demás, que es su derecho a un trabajo en condiciones de dignidad y de decencia. Hemos establecido, digamos, una suerte de programa que incluye una serie de beneficios provenientes de distintas leyes existentes previamente y también provenientes de la reforma laboral, que significan incentivos para las empresas si contratan personas en condición de discapacidad, incentivos que tienen que ver con el pago de su impuesto de renta, o si contratan personas víctimas de la violencia, mujeres víctimas de violencia, o si contratan jóvenes para un primer empleo, o si contratan adultos para su último empleo, o si contratan pospenados, es decir, personas que vienen de haber padecido, digamos, un episodio doloroso para su vida en una institución carcelaria, y además de esos beneficios tributarios en impuesto de renta y en pago de parafiscales, el Ministerio del Trabajo ha creado 2 sellos reputacionales, que es reconocerle, ponerle un sello a las empresas si habilitan empleos de segundas oportunidades para los pospenados o si habilitan empleos para el adulto mayor, como está establecido en el programa que acabamos de lanzar y que fue el resultado también de una alianza público-privada para comprometer y movilizar al empresariado en este tipo de iniciativas. Y queremos preguntarles cómo esa ley del primer empleo llega a diversas empresas para que jóvenes como nosotros, que estamos a punto de egresarnos, no encontremos dificultades a la hora de conseguir un empleo. Nosotros tenemos un programa que se reforzó con la reforma laboral que se llama Empleos para la Vida. Ese programa es un programa de incentivos en el que entregamos hasta un 35% del salario mínimo a aquellos empleadores o aquellas empresas que vinculen jóvenes para su primer empleo. Y eso, digamos, lo estamos reforzando con el programa CREA, que se creó o que se incorporó en la reforma laboral para el primero y para el último empleo, un programa de incentivos. Ahora, a final de año vamos a hacer la última convocatoria de este año para empresas que se inscriban y accedan a este tipo de beneficios, generando nuevos empleos del país. En lo corrido del gobierno del presidente Petro, hemos entregado más de 1 millón de incentivos y hemos generado más de 350.000 nuevos empleos con este tipo de programas que esperamos fortalecer a pesar de las limitaciones presupuestales. Y por supuesto contando con que el Congreso facilite la financiación del presupuesto del 26 con la ley de financiamiento que se está tramitando en el Congreso de la República. Pero el primer empleo tiene
el contrato de aprendizaje, la política pública más exitosa en la historia del Estado colombiano. Nosotros tenemos una agencia pública de empleo en el SENA y tenemos una unidad especial de empleo público, una unidad especial adscrita al Ministerio del Trabajo, que hace una labor con las 42 cajas de compensación que tienen sus propias agencias de empleo. Esas agencias lo que hacen es acceder a la información o facilitarle a las empresas la colocación de personas de acuerdo a la demanda de empleo que tienen y le facilita a los ciudadanos que puedan conocer los puestos de trabajo que están siendo ofertados, de tal suerte que esas agencias cumplen un papel de puente entre la oferta y la demanda de empleo en el mercado. Les vamos a dar una buena sorpresa con el incremento del salario mínimo a los colombianos y colombianas, sobre todo a la población trabajadora. Eche el volador. Con ese volador, quémelo. Espere. ¡Cuidado! ¡Ay, llamen a una ambulancia! ¡Le cayó al niño! La pólvora puede dañarle la fiesta a todos. No arruines la celebración con las quemaduras, mutilaciones y el dolor que puede traer la pólvora. La vida es primero. La pólvora no es un juego. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.